Bien amigos, una vez más con ustedes Agenda Económica. Esta noche vamos a compartir con el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Relaciones Comerciales, César Dargan. Luis Manuel Piantini, José Manuel Luna Valiente y un servidor estarán con él en esta hora. Para nosotros será un honor tenerte aquí, César. Déjeme decirle que ese es uno de los grandes talentos de República Dominicana, porque es un muchacho joven y ya viceministro de Relaciones Exteriores, y según nos dice Luis Manuel Piantini, tiene alta calificación. Así mismo. O sea que, y si está en esa posición, entonces le está doliendo el país, me imagino, ¿verdad, César? Y confirmado. Gracias por venir a compartir con nosotros este momento. Bueno, gracias a ustedes en su 7ª temporada y 1300 tantos programas. Qué bueno que hoy puedo acompañarlos. Vamos a decir bien claro, porque bien te me fuiste adelante. Este es el programa 1350 sin repeticiones de Agenda Económica. Y yo decía en la pausa que es una alegría y una pena. La alegría porque hacer 1350 programas sin repetición, tener casi 7 años en el aire diario no es fácil. Una pena, le dejamos eso de tarea. Manuel. Sí, buenas noches. Para contrataciones, favor llamar al teléfono. Amigos televidentes. Pues con mucho agrado tenemos hoy la visita aquí en este programa de nuestro amigo, el viceministro de Relaciones Exteriores y encargado de los asuntos económicos y de las negociaciones comerciales, el doctor César Dargan. Hoy vamos a compartir algunos temas fuera de la agenda de la reforma fiscal. Por fin. Que nos tiene un poquito tensos. Sí, acaparados completamente. Y con algo fresco que es lo que son las negociaciones comerciales y el papel que está teniendo la Cancillería en lo que es la política de comercio exterior, vamos a decir, complementada con la parte que lleva el Ministerio de Industria y Comercio. César, cuéntanos cómo están los procesos de negociaciones de la República Dominicana con algunos países. Conocemos que se están haciendo algunos estudios de impacto sobre posibles acuerdos comerciales con países de América Latina. ¿Puedes informarnos algo sobre eso? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. El momento es preciso para hablar de la política comercial de la República Dominicana, porque, como ustedes han dicho, el tema en el tapete es la reforma fiscal. Sin embargo, el país va más allá y si estamos hablando de aumentar nuestras exportaciones, de ser más competitivos, de lograr una posición más estratégica para la República Dominicana, pues obligatoriamente tenemos que hablar de la agenda comercial y sobre todo de comercio exterior, qué estamos haciendo. Y sobre todo también, si nosotros vemos qué ha pasado en los últimos 4 años. En el 2008 nosotros firmamos el acuerdo que me atrevería a decir es el más importante, reciente que ha firmado la República Dominicana, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Y con ese acuerdo, firmado el 15 de octubre del 2008, pues nosotros tenemos ya un acceso preferencial a 49 países, lo que representa más del 90% de los destinos de nuestras exportaciones. Y también lo que representa un serio reto en términos de ajuste y competitividad de nuestra industria, de nuestra producción, para poder dar cara a esta apertura de la cual nosotros somos partes. Sin embargo, hace 4 años nosotros podríamos anunciar con bombos y platillos de que la República Dominicana tenía la posición geográfica estratégica y al mismo tiempo esa estructura de acuerdos que le permitía el acceso preferencial tanto a Estados Unidos como a Europa, al Caribe y a Centroamérica. Podríamos decir que éramos el país mejor situado para hacer comercio en la región. Sin embargo, 4 años más tarde, esas preferencias se han ido erosionando y hoy la posición de la República Dominicana no es la que era hace 4 años. Hoy vemos como Centroamérica también avanza en su acuerdo con la Unión Europea y al mismo tiempo mantiene un acuerdo con los Estados Unidos. Hoy vemos como países como Panamá, Colombia, Perú, que durante mucho tiempo no pudieron consolidar sus acuerdos con los Estados Unidos, ya lo tienen y al mismo tiempo también acceden con preferencias al mercado europeo.
entonces nos coloca a nosotros en una posición de un serio reto de cómo podemos diversificar nuestras exportaciones a destinos más allá de los tradicionales y cómo podemos hacer uso pues también de esa plataforma de acuerdos que ya tenemos suscritos hasta la fecha. ¿Y a qué se debe eso que hemos perdido y se han erosionado esas posibilidades? La erosión se desprende sencillamente del hecho de que en algún momento nosotros éramos el único país que tenía un acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, ya otros países de la región comparten esa misma preferencia, entonces nuestro punto de avance, nuestra ventaja no se desprende de los acuerdos que tenemos, sino más bien de otros elementos, como es la posición geográfica, como es la capacidad de nuestra industria de suplir algunos mercados de la región y cómo podemos sacarle pues ¿Y los índices de competitividad de esos países son mejores que los nuestros? Es bastante importante hacer esa aclaración, porque si nosotros tomamos como ejemplo el acuerdo, el DR-CAFTA, y nosotros vemos el comportamiento que ha tenido la República Dominicana desde el punto de vista de su balanza comercial, es decir, cómo han estado nuestras exportaciones con relación a nuestras importaciones con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, pues nosotros podríamos ver que es un acuerdo que ha tenido un efecto negativo. Ahora bien, si nosotros vemos otros aportes que ha podido traer el acuerdo, como por ejemplo en términos de avances institucionales, de promulgación de algunas leyes que han sido necesarias, de modernización de nuestras aduanas, de atracción de inversiones, entonces podríamos tener otra valoración. Sin embargo, desde el punto de vista puramente comercial, es un acuerdo en el cual nosotros no hemos sido capaces de aprovechar la apertura que hemos consolidado con el mercado norteamericano. Y no ha sucedido lo mismo con el acuerdo con la Unión Europea, que muy por el contrario, en estos 4 años nosotros vimos un aumento de las exportaciones de la República Dominicana, un aumento también de las importaciones, es decir, que el flujo comercial en general aumentó. La brecha, el déficit comercial se ha ido achicando y vimos quizás un decremento de las exportaciones el año pasado, en gran parte por la crisis financiera que vive la Unión Europea. Pero el acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos no es el mismo tampoco. No es el mismo. El acuerdo con los Estados Unidos es básicamente un acuerdo de libre comercio. Exacto. El acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo de asociación económica que implica también un componente de desarrollo y cooperación para el desarrollo y también un componente de diálogo político. El acuerdo Perdón, para que no se nos vaya, y ahora que estás hablando de eso, al principio mencionaste el 90% del destino de nuestras exportaciones se va a los 49 países que conforman ese acuerdo. Correcto, que conforman los diferentes acuerdos que tenemos. Y a la fecha nosotros... Incluyendo Estados Unidos. Incluyendo Estados Unidos. Nosotros tenemos 5 acuerdos. Ah, bueno. Son el primero y más antiguo y el único de alcance parcial que tenemos es un acuerdo con Panamá. Luego tenemos, en el año 98, firmamos un acuerdo con Centroamérica y un acuerdo con el CARICOM. Sí, exacto. Luego tenemos el DR-CAFTA y finalmente el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea y el resto del CARIFORO. Entonces, cerca del 90% de lo que estamos exportando, pues ya entra con algún tipo de preferencia fruto de esos acuerdos. Sin embargo, sigue siendo un reto y por eso lo reitero, cómo podemos sacarle un mayor provecho a los acuerdos que ya tenemos. Y son 2 temas, o sea, eventualmente podríamos hablar de cuál es la agenda, y fue la pregunta original, cuál es la agenda de acuerdos pendientes. Sin embargo, un tema inicial es cómo podemos sacarle mayor provecho a los acuerdos que ya tenemos. Claro. Cómo podemos lograr profundizar aún más las relaciones comerciales con el resto de los países de nuestra región. Porque resulta muy bonito pensar en algún acuerdo con algún país de Asia, con Taiwán que se ha hablado, con Japón, con Corea. La China. Pero yo me atreveré a decir cómo pensamos en Corea si no somos capaces de aún definir un marco claro y preciso con Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Entonces, pero fíjate qué interesante, por ejemplo, Costa Rica acaba de firmar un acuerdo de comercio con la China. Y la primera actividad que hizo Costa Rica... A eso iba yo, lo de Costa Rica. Tú ves que todo hace falta en el programa. Sin embargo, la primera actividad que realizan es que traen a 500 empresas de la China. Y ya hoy están efectivamente provocando un impacto en la economía de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica es más agresiva que nosotros, ¿verdad?, en términos de apertura? Eso es algo interesante, pero también aquí hay grandes cuellos de botella. El sector energético es un enorme cuello de botella para la competitividad del país. Y pudo habérsele buscado cierto tipo de solución en términos de los parques industriales que generaran su propia energía, ¿no, verdad?
Pero sí, pero ese índice de competitividad que tú decías, que se viene deteriorando desde hace varios años, hay otros indicadores que no solamente es el sector energético, hay elementos adicionales en la economía dominicana, en la burocracia, que debe de ser mejorado para alentarnos y que el país pueda ser más competitivo. Vamos, ¿no? si se quiere, a enumerar esos índices diferentes a la competitividad en el próximo segmento.